Mi mamá gritó: «¡Solo eres una sanguijuela!». Luego tiró mis maletas y me dijo que me fuera. Lo hice en silencio. 3 semanas después, mi papá llamó presa del pánico. «¿Por qué está congelada nuestra cuenta?». Le respondí. Le pregunté a la sanguijuela. Entonces se desató el infierno. Oye, Reddit, empezó un martes, uno de esos días grises y monótonos donde el cielo es pesado y la tensión se te pega a la piel. Acababa de llegar a casa después de otro día miserable en mi trabajo temporal, de esos que apenas alcanzan para la gasolina y mucho menos para los préstamos estudiantiles o la comida. A los 26 años, seguía viviendo con mis padres, no por pereza ni por falta de rumbo, sino porque la vida había decidido jugarme la mala pasada antes de tiempo. Me gradué justo en medio de una recesión y luego perdí 2 trabajos consecutivos por una reducción de personal. Lo intenté todo. Pequeños trabajos, trabajos remotos, incluso trabajos manuales los fines de semana. Pagaba el alquiler, compraba mi propia comida e incluso contribuía a los servicios públicos cuando podía. Pero nada de eso parecía importarle a mi madre. Ese día entré en un campo de batalla. Mi madre ya me esperaba en la sala, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, esa mueca familiar que me decía que no iba a aguantar los próximos 5 minutos sin una reprimenda verbal. Ni siquiera esperó. Me obligó a dejar la mochila. Se lanzó a la carga, acusándome de aprovecharme, de ser un hombre adulto sin orgullo, de arruinar a la familia. Intenté explicarle que estaba buscando mejores trabajos, que iba a entrevistas, que lo intentaba, pero no quiso oír nada. Gritó que solo era una sanguijuela que vivía a costa de ellos, como si fuera un parásito que le chupaba la vida. Entonces, con un movimiento furioso, agarró la bolsa de lona que siempre guardaba junto al armario, llena de ropa de emergencia, y la tiró por la puerta, como si fuera basura. Mi padre no dijo ni una palabra. Estaba sentado a la mesa del comedor, fingiendo leer el periódico, con los nudillos blancos al agarrar los bordes. Lo miré a los ojos por un segundo, solo un segundo, y en ese momento supe que no podía quedarme. No quedaba nada por lo que luchar. Ningún hogar al que aferrarme, ningún calor en esa casa. Así que cogí la bolsa, los miré a ambos y salí. No di un portazo, no les grité, simplemente me fui. Y ese silencio los inquietó más que cualquier discusión. Los días siguientes fueron extraños. Había una especie de paz al estar lejos de esa casa. Incluso durmiendo en el sofá de un amigo sin un plan claro, me despertaba temprano, solicitaba trabajo, caminaba para despejarme y por fin me permitía respirar. Por primera vez en meses no andaba con pies de plomo. No me miraban fijamente durante la cena, ni me miraban de reojo en los anuncios donde gente exitosa compraba casas o conducía coches de lujo. Mi amigo Caleb no me preparaba mucho. Simplemente me daba una manta y una llave de repuesto y me dejaba en paz. Hablábamos a veces, sobre todo de música o de recuerdos del colegio, pero no sobre mi mamá ni mi papá. Ese tema me sonaba radiactivo, como si incluso mencionarlos me hiciera perder el control. Pero en el fondo, una rabia silenciosa crecía. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo terminé siendo tratado como el problema en una casa donde no hacía más que intentarlo? Lo que realmente me destrozó no fueron las palabras que gritaba mi mamá, fueron los años que había pasado, los años que pasé siendo el confiable, el hijo que les arreglaba los teléfonos, les manejaba las facturas de internet, les configuraba las cuentas de streaming, les imprimía las entradas, les enseñaba a enviar correos y nunca pedía elogios. No salía de fiesta, no traía problemas a casa, simplemente mantenía la cabeza baja y hacía lo que creía correcto. Y sin embargo, de alguna manera, seguían viéndome como una carga. Cuando mi hermano menor chocó el coche borracho el año pasado, lo rescataron y dijeron que los chicos cometen errores. Cuando mi hermana mayor dejó la universidad y vivió en 3 ciudades diferentes en un año, la apoyaron para perseguir sus sueños. Pero a mí me llamaron sanguijuela, por necesitar tiempo para recuperarme tras ser destrozada y escupida por un sistema que promete oportunidades pero decepciona. Así que mientras ellos dormían profundamente en su ignorancia, tomé las medidas discretas necesarias para desenredarme de sus vidas. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria compartida. Sí, compartida. Cuando volví a casa, mi padre quería que lo ayudara a gestionar las facturas, así que me convertí en suplente con acceso total. Se suponía que debía facilitar las cosas, y durante años lo hizo. Pero ahora era el último hilo que me ataba a ellos, y no podía dejarlo pendiente. Me di de baja de la cuenta con la verificación adecuada, señalé un par de pagos automáticos cuestionables a los que nunca prestaron atención, y solicité al banco que congelara todos los cambios pendientes hasta que el titular principal de la cuenta, mi padre, los confirmara. Era ciberseguridad básica, pero para ellos
Sería como si les explotara una granada en la cartera. 3 semanas después del desastre, recibí la llamada. Estaba en la cocina de Caleb, recalentando pasta sobrante, cuando mi teléfono empezó a vibrar. Era mi papá. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar suspendido, sin saber si quería contestar. Lo dejé sonar. Luego, a la tercera llamada, contesté. Su voz era frenética, aguda, como no la había oído desde el funeral de mi abuela. ¿Por qué nos congelaron la cuenta? ¿Por qué no puedo pagar las facturas? ¿Qué demonios hiciste? Podía oír a mi mamá gritando de fondo, furiosa y acusadora, culpándolo a él, culpándome a mí, culpando a todos menos a ella misma. Lo dejé despotricar durante casi 2 minutos. Luego dije con calma. Le pregunté a la sanguijuela y colgué. El silencio posterior fue maravilloso, pero sabía que no sería el final. 2 días después recibí el correo electrónico. Su abogado, al parecer, había causado problemas. Al parecer, tenía acceso ilegal. Intentaban cambiar el guión y pintarme como un manipulador experto en tecnología que lastimó intencionalmente a sus pobres padres ancianos. Me reí, literalmente me reí. Luego pasé la siguiente hora sacando capturas de pantalla, hilos de correo electrónico, registros de acceso al banco, cada prueba que demostraba que no había tocado ni un solo aroma que no fuera el mío. Mi abogado lo revisó y me dijo que estaba bien, que no tenían caso. Legalmente estaba limpio. Pero eso no alivió el dolor en mi pecho, la incredulidad de que preferirían llevarme a juicio antes que levantar el teléfono y disculparse, de que usarían el sistema como arma para intentar enterrarme en lugar de enfrentar su propia crueldad. Esa noche me quedé afuera en el pequeño balcón de Caleb, mirando las luces de la ciudad, pensando en todos los años que me desviví por su aprobación, todos los cumpleaños que pasé arreglando el wifi, todas las veces que me senté a escuchar discusiones, logrando absorbiendo en silencio la culpa por cosas que nunca causé. Y ahora finalmente había salido, pero no me sentía libre. Todavía no, porque algo me decía que esto era solo el principio. Me presionaron y finalmente reaccioné, pero conocía a mi madre. No dejaría que esto terminara en silencio. Necesitaba a alguien a quien destruir, y esta vez me había elegido a mí. Pero lo que no sabía es que yo también me había elegido a mí mismo, y estaba listo para lo que vendría después. Las consecuencias llegaron más rápido de lo esperado. En 1 minuto era la supuesta sanguijuela que vivía bajo su techo, indigna del respeto más básico, y al siguiente era el enemigo público número 1, arrastrado por los chats grupales, susurrado por la familia extendida y pintado como el hijo desagradecido que se volvió contra su propia sangre. Ni siquiera sabía lo rápido que corrían los chismes en nuestra familia hasta que mi prima Sara me envió un mensaje de texto presa del pánico, preguntándome si realmente había vaciado la cuenta bancaria de mis padres y desaparecido. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mis padres no solo estaban enojados, estaban reescribiendo la historia, y en su versión yo era un villano. No el hijo con dificultades que se había esforzado hasta la muerte, no el que mantuvo sus finanzas a flote cuando ni siquiera entendían cómo funcionaba la banca en línea, sino un monstruo que lo destruyó todo por despecho. Fue surrealista. Vi cómo la narrativa se retorcía y mutaba como un virus. Una tía me bloqueó en Facebook. Otra dejó un mensaje de voz pasivo-agresivo sobre cómo la familia debe mantenerse unida incluso en las dificultades. No respondí. No tuve que hacerlo porque, por primera vez en mi vida, tenía pruebas. Pruebas contundentes de cada factura que pagué, cada inicio de sesión que realicé, cada notificación que les envié. Lo recopilé todo en una carpeta titulada por si intentaban algo, y guardé copias de seguridad en 3 lugares. Pero no lo compartí. Todavía no. Porque mientras estaban ocupados tejiendo su red de mentiras, yo tenía algo mejor que la venganza. Tenía una dirección. Y por fin había conseguido un trabajo. No era un trabajo cualquiera. Era un puesto sólido en informática en una empresa mediana. Nada glamuroso, pero estable, seguro y justo lo que había estado buscando. Acepté la oferta con una sonrisa discreta. Recogí el sofá de Caleb y me mudé a un apartamento pequeño pero decente, con el espacio justo para mi computadora, un colchón y una mesa. No era mucho, pero era mío. Nadie podía echarme de allí. Nadie podía llamarme una carga en mi propia casa. Y mientras estaba en esa sala vacía en mi primera noche, rodeada de silencio, me di cuenta de que esto era paz. No el tipo de paz que viene de la gente que te tolera, sino el tipo que construyes para ti mismo cuando el mundo te da la espalda y sigues caminando. En fin, mientras tanto, mis padres implosionaban. Ni siquiera tuve que preguntar. La noticia corrió rápido. La cuenta de negocios de mi papá había sido vinculada a la cuenta personal congelada, y sin acceso había dejado de pagar a 2 proveedores. Su línea de crédito fue marcada.
Su contrato de arrendamiento de auto fue rechazado. Estaban luchando, ahogándose en la confusión, y todavía demasiado orgullosos para admitir que el lío en el que estaban era en parte culpa suya. Nunca llamaron para disculparse, nunca preguntaron si estaba bien, pero entonces, un día, algo cambió. Recibí una llamada, no de mi papá ni de mi mamá, sino de mi hermana, la misma hermana que una vez se rió cuando me despidieron, que se burlaba de mí por no mudarme. Su voz al teléfono era débil, más baja de lo que jamás la había oído. Dijo: papá estaba en el hospital, con palpitaciones por estrés. Se desplomó durante una reunión con un cliente y lo llevaron de urgencia a urgencias. Los médicos dijeron que tuvo suerte. Podría haber sido peor. Y así, la furia que había cargado en el pecho durante semanas flaqueó porque podría haberse quedado sentado y haber dejado que mamá me echara sin decir una palabra. Pero seguía siendo mi padre. Había sido débil, sí, pero no malicioso. No como ella. Le di las gracias a mi hermana, le pregunté a qué hospital ir y dudé en ir. Al final no fui. No porque no me importara, sino porque sabía que mi presencia solo provocaría otra tormenta. En cambio, hice lo único que ninguno de ellos esperaba. Envié flores, sin nota, sin mensaje, solo mentiras piadosas, del mismo tipo que me envió cuando me gradué. Y ese silencio, ese pequeño e inesperado gesto, abrió algo. 2 días después, mi padre me envió un mensaje, sin acusaciones, sin culpas, solo un mensaje que decía: lo siento, tú. No merecía lo que pasó. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Mi instinto me decía que lo ignorara para proteger la frágil pieza que había construido. Pero entonces pensé en el hombre que solía darme dinero extra a escondidas cuando mamá me reducía la paga. El que se quedaba despierto ayudándome con álgebra, aunque apenas había aprobado la preparatoria. El hombre que, estando sobrio y tranquilo, una vez me dijo que yo era la persona más inteligente que conocía. Así que acepté verlo a solas. Nos sentamos uno frente al otro en un restaurante tranquilo. Parecía mayor, más cansado de lo que recordaba. El silencio entre nosotros era denso, pero no de enojo, solo pesado. Se disculpó de nuevo. Dijo que debería haberme defendido. Dijo que dejó que su miedo a la confrontación lo convirtiera en un cobarde. Le dije que apreciaba la disculpa, pero tampoco sabía si alguna vez podría volver. No solo a la casa, sino a esa dinámica. Él asintió, no discutió, y luego me dijo algo que lo cambió todo. Dijo que después de que me fui, la casa cambió. Mi madre se volvió más mala, más dura. Le gritaba a él, a todos, a nada. No fue hasta que me fui que vio cuánto había mantenido unida la casa. Silenciosamente, invisiblemente, dijo que finalmente se dio cuenta de que yo no era la sanguijuela. Yo era el pegamento. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Una semana después, mi madre se acercó, no con una disculpa, no con humildad, sino con un largo mensaje divagante sobre lo complicada que es la familia y cómo las cosas se dijeron en el calor del momento. Nunca se hizo responsable. Nunca dijo la palabra «lo siento». Solo excusas, evasivas, culpa. La dejé en visto porque perdonar no significa olvidar, y algunas heridas no sanan con palabras, sanan con distancia. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces lo he reconstruido todo. Me ascendieron en el trabajo. Compré un buen coche de segunda mano. Amueblé mi apartamento pieza por pieza. Empecé terapia. Incluso me uní a un grupo comunitario local e hice algunos amigos de verdad. Y cada noche me acuesto en un lugar que me gané, un lugar del que nadie puede echarme. Mi padre y yo nos escribimos a veces. Lo intenta, lo veo y lo respeto. No somos lo que éramos, pero tal vez algún día seamos algo mejor. En cuanto a mi madre, he aceptado el hecho de que puede que nunca me vea con claridad. Y eso está bien porque he dejado de vivir para su aprobación. No soy una sanguijuela. Nunca lo fui, y ahora por fin soy, pero tal vez algún día seamos algo mejor. En cuanto a mi madre, he aceptado que quizá nunca me vea con claridad. Y está bien porque he dejado de vivir para su aprobación. No soy una sanguijuela, nunca lo fui. Y ahora por fin, pero tal vez algún día seamos algo mejor. En cuanto a mi madre, he aceptado que quizá nunca me vea con claridad. Y está bien porque he dejado de vivir para su aprobación. No soy una sanguijuela, nunca lo fui. Y ahora por fin,